Bueno, estas son las primeras impresiones. Vean para allá cómo hay gente, familia. Bueno, gente, vamos para el mar. ¡Qué fría está, Dios mío! No, pero fría, fría, fría. ¡Ah, qué rico, por favor! Que hay 2 cruceros acá. Miren qué belleza, gente. Habían 2 cruceros. Y yo estuve viendo las noticias de un periodista de acá de Maldonado que ayer habían 3 cruceros. Gente buena, espero de corazón que se encuentren súper bien. Y si no es así, tranquilita, tranquilito, porque hoy nos vamos para la playa. Por supuesto que me está acompañando mi queridísima, bella Soy Claudia. Bueno, Claudia, en su canal se llama Soy Claudia. Sí. ¿Vieron? Y miren, gente, empezamos, vamos a entrar por acá. Bien, esta es la playa que más me gusta a mí, lo tengo que confesar así. ¿Vieron? Por aquí tenemos un hotel que se llama El Serena Hotel, que bueno, no sé si esto tendrá que ver algo con el hotel, pero es una calle que entra para acá, la gente se parquea por aquí y todo bien chido. Y aquí en esta otra esquina hay un hotel que aparentemente está abandonado, porque estamos en época de playa. No hay nada, está cerrado, el aspecto está un poco chungo. Parece los dueños pues dijeron, mira, como que no me da negocio tener el hotel aquí y bueno, vamos a dejarlo así. Capaz que están vendiendo la propiedad, porque veo un cartel por ahí de Santander, un coso de eso. Bien, entonces así empezamos esta aventura de hoy. Aquí tenemos un cartel del municipio de Maldonado, que es un monumento histórico nacional que se llama Batería de la Aguada. Ven acá, a ver qué hay por aquí, porque si el cartel está aquí, la batería capaz que esté por acá. Batería que nunca en mi vida he visto. Realmente. Esto no, estos son unos baños públicos de esto que hay por aquí. Ay Dios, ¿y eso que hay ahí? Son ranas. Madre mía. Bueno, realmente no sé qué batería hay por acá. Si la batería es en realidad un edificio, un algo... no sé, o capaz que la batería estaba puesta por aquí arriba. Supongo yo que cuando se refieren a batería son cañones, ¿no? Pero no veo nada parecido a eso. Sí hay un muro aquí, que no sé si es de las propiedades o como tal de la batería. En fin, me quedé con ganas de ver la batería. Si hay alguien por ahí que conozca dónde están las baterías, me lo dicen. Y yo por lo menos vengo y le tiro un par de fotos. ¿Vieron? Pero aquí sí hay este muro, ¿ok? Capaz que sí estaba aquí la batería, pero hoy en día no se encuentra. Quiero confesarles que hoy sí traje toalla. Hoy vine en plan, voy para el agua, hermano. Estoy loco por meterme, por disfrutar de la agüita. Te juro que me pasé todo el invierno diciendo, hermano, ¿cuándo va a llegar el verano para meterme al mar? Porque ya en invierno es avaricia, ¿no? Por eso es que hoy traje todo y vine en modo playero. Confieso que la arena está hirviendo. Bien, la arena está súper caliente, caballero. Me acuerdo muchísimo de cuando tú vas a las playas en Cuba, que el sol calienta tanto la arena que tienes que quitarte la chancleta ya cuando te vas a sentar o prácticamente entrar al mar, porque si no te quema los pies. Realmente está súper caliente. Bueno, estas son las primeras impresiones. Vean para allá cómo hay gente, familia. Les estuve comentando que esto aquí es un hotel, quiere decir que puede haber muchísimos bañistas aquí que estén hospedados en el hotel. También familia, por supuesto, que viven aquí mismo en Maldonado, Uruguay, o que estén simplemente tomando una tardecita de playa. Vamos a buscar un lugarcito donde ponernos nosotros y nos acomodamos, empezamos a caminar por ahí. El otro día yo estaba leyendo las noticias de que había una alerta por algo que tenía que ver con esto, mejillones, ostras y berberechos, y veo que ahora la arena está llena de cosas de esto. No sé si es que había una marea que trajo todo esto acá o qué sé yo. El tema es que esta semana, el lunes, llovió como no llovía aquí hace buen tiempo, y capaz que hubo un poco de marea por el viento y eso, y entonces empezó a traer todas estas cosas para acá, ya. Y aunque la playa se pueda limpiar, esto ya es algo natural y capaz que en una madrugada la marea lo sube para aquí, pero por lo general esta playa no tiene estas cosas. El ambiente bastante tranquilito como siempre. Esto es una divinidad, la verdad. Es de las cosas que más me gustan a mí de las playas de Uruguay, lo tranquila que son la gente. Vienen a su aire, a su mundo. Si traen una musiquita, es bajita, algo divino. Bueno, como Claudia aquí no va a entrar al mar, es la que tiene que escoger el lugar donde nos vamos a sentar. ¿Ya? A mí me da igual, la verdad. Bueno, se decidió aquí mismo sentarse por acá. Ya tú sabes. Bueno, armamos el campamento aquí. Bueno, gente, vamos para el mar. ¡Qué fría está, Dios mío! No, pero fría, fría, fría. ¡Ah, qué rico, por favor! Lo bueno que tiene la GoPro es que tú la puedes mojar, así que andamos aquí sin peligro alguno. Madre mía, qué divinidad, por Dios.
Bueno, el agua acá es así, de este color. Puede que hayan días que esté un poquitico más clara el agua. Eso puede suceder, ¿no? Hayan días que el agua esté menos turbia, depende todo de la corriente del río. Porque esto, como quiera que sea, ya casi que está llegando al océano, ¿no? Aquí digamos que viene siendo donde se mezclan las aguas del río con el océano. Bien, pero como quiera que sea, a veces cuando la corriente del río es muy fuerte, hay zonas, sobre todo en la costa, donde el agua es de este color. Capaz que ya para las playas bravas, que también vamos a ir por ahí, por supuesto, pues el agua sea un poquitico más azul. Bien, pero miren esto, qué divinidad, gente. El agua está rica. Ay, miren, yo estaba loco por estar así. Te juro de corazón que estaba loco por estar así. Qué sensación más rica, gente. Si no te gusta el agua fría, no te va... O sea, no vas a estar a gusto aquí. Pero con el calorcito que está haciendo, gente, el agua está soportable. Yo creo que el año pasado el agua estaba más fría. Si no me equivoco, el año pasado el agua estaba más fría, a no ser que sea... O sea, como venía yo acostumbrado del mar caliente, y fue mi primera vez bañándome en el mar, pero frío, capaz que lo haya sentido más frío. Pero te juro que estoy aquí normal. No sé, cuando fui a Solana, sentí que estaba un poco más fría. Pero aquí estoy divino, rico, delicioso, esto está divino. Vean desde por acá el ambiente como se ve. Miren que hay más personas, ¿vieron? En el video anterior que fuimos a la playa, pues habían menos personas. Recuerden que les dije que, bueno, que me daba cosa ser yo el único en el mar, porque no había literalmente más nadie en esa zona de la playa dentro del agua. Aquí no, miren, aquí atrás están estos muchachos por acá divirtiéndose y se puede ver cómo en toda la costa pues hay personas, hasta niños chiquitos, por supuesto, con la supervisión de un adulto tienen que estar por acá. Miren eso, aquella zona ahí está petada, gente. Otra cosa que quería comentarles a ustedes, familia, era esto, que hay 2 cruceros acá. Miren qué belleza, gente. Habían 2 cruceros y yo estuve viendo las noticias de un periodista de acá de Maldonado que ayer habían 3 cruceros, o sea, habían 3 ahí, así mismo, 1, 2 y 3. El otro creo que está un poco más adelante. Increíble, gente. Yo en Cuba había visto la llegada de cruceros. Cuando estaba Obama en el poder, pues digamos que algunas medidas ya con respecto al embargo se flexibilizaron un poquitico, más o menos ahí, ustedes saben cómo es la política. Y entonces muchos cruceros empezaron a llegar a La Habana, creo que Cienfuegos y Santiago de Cuba. No sé si había otros lugares donde llegaban los cruceros. Y bueno, en La Habana casi todos los días había 1 o 2 ahí anclados. Entonces sí había visto cruceros con anterioridad, pero esta maravilla aquí, en una zona así abierta como tal, no. Porque en La Habana estaban anclados en el puerto, en el muelle, que hicieron de hecho especial para eso. Pero aquí están ahí, están tranquilamente. Todavía tengo una duda de cómo es que las personas salen de ahí. Si es que lo buscan en un bote, no sé. La prueba definitiva de entrar aquí al agua. Vamos a sumergirnos. Divino, madre mía. Señores, miren, ¿cómo explicarles, gente? ¿Cómo explicarles de corazón lo que se siente para una persona que vivía en el Caribe pasarse todo un año literalmente con frío en el invierno, que lo disfruté muchísimo, me encanta, yo disfruto todo, en la vida yo lo disfruto todo de corazón, pero bueno, pasarse tanto tiempo sin disfrutar de la playa, así, de meterse de lleno en el mar, volver a sentir esto. Yo vivía muy cerca de la costa, habían días que el aire arrastraba ese olor a mar, ese olor a costa, muy característico de estas zonas así playeras, que las personas que viven cerca pueden disfrutarlo. Supongo yo que en todos lados del planeta sea igual, ¿no? Que el olor al mar se sienta, pero bueno, en mi casa se sentía. Yo vivía a, no sé, caballero, realmente la distancia. Voy a tirar un aproximado, 300 metros, 400 metros de la costa. Al frente de mi casa lo que había era un yerbazal, fincas y cosas así, pero la costa estaba ahí mismo. Y ese olor a mar a mí me llena, gente. Las personas que amen el mar se van a sentir identificadas con este momento, de corazón. Qué divino, qué rico. Madre mía.
para merendar, ¿eh? Hoy, ¿Puedo decirlo? ¿qué puedes decir? Ño Candela, Yo, óyeme. yo quería comprarme unos bizcochos. ¿Qué me dijiste? Deja la ansiedad esa. Gente, miren, el problema es que ayer, yo lo voy a confesar, ayer ella me mandó a comprar unos bizcochos y yo compré una docena de bizcochos. A la casa llegó media docena. Imagínate por qué llegó media docena de bizcochos. Porque es que es mucho, caballero. Está muy delicioso. Entonces hoy la niña quería volver a comprar. Yo sabía que me iba a antojar de bizcocho porque es que la debilidad, el señor es la debilidad. Bueno, estamos acá. Ya ha pasado un poquitico la tardecita. Está el sol cayendo como quien dice. Bueno, Todavía le falta un poco. le falta un poco, pero vean, ya está llegando el momento cumbre del atardecer, cuando empieza a tomar el cielo esos colores hermosos que le gustan a todo el mundo. Y se puede ver aquí esta otra parte del ambiente. A mí caminar por esta zona de la playa me encanta, por lo menos, no sé, hasta más adelante, la verdad que es divino. Me gusta muchísimo, la verdad. Y bueno, no somos los únicos que nos dedicamos a caminar aquí por la orilla del mar. Creo que es una de esas sensaciones que uno puede sentir que son muy agradables. El mar ahí dándote en los pies, uno en contacto con la madre naturaleza. Miren ese espectáculo de vista, brutal, magnífico. La verdad a mí el atardecer me encanta. Miren aquí esta zona de la playa como está, llenita de gente. Yo creo que aquí hay mayor concentración de personas que en otras zonas de la playa, ¿eh? Esta zona de la playa está más llena que esta de acá. Esa agua ahí está más calentica, caballero. Ay, 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 qué cantidad de gente aquí hay, Dios mío. No sé si será porque aquí empieza a ponerse la playa menos honda. En plan que se pueden bañar más niños y cosas así. Y la familia como que se aglomera ya a partir de aquí hacia allá. Porque vean la cantidad de gente que hay. No sé cuál será el motivo, pero lo que sí se ve a simple vista es que hay muchísimas más personas aquí que allá. Como hay gente montando en cosas de eso. Fíjense ustedes si pasó bastante el tiempo que un crucero se fue y Claudia se quedó dormida en la playa. Sí. Se quedó dormida. Miren, un vendedor de algodón de azúcar, maní garapiñado y pop. Debe ser obviamente dulce, ¿eh? Bueno, puede ser dulce y salado porque tiene dos bolsas. Me parece que sí, que tiene uno dulce y salado. El problema es que el pop dulce se ve un poquitico así más marrón que el que no le ponen azúcar. Ah, y eso es una curiosidad. El señor no pregona. El señor lo que hace es pitar una corneta. Eso es algo bastante característico aquí que yo he notado de los vendedores ambulantes, caballero. Que no es que no pregonen, porque sí hay gente que pasa pregonando, pero lo hace bajito. Pasan por al lado de los grupitos y dicen, no sé, pasteles, venden donas y cosas así. Como que el pregón no lo hacen vociferando, porque en Cuba verdaderamente se grita cuando tú haces un pregón. Y no es que eso no lo veo mal, ¿no? Porque es una manera de vender muy buena. Tú tienes que vociferar qué estás vendiendo. Pero aquí yo veo que la gente es como que te lo susurran prácticamente al oído. Tengo dona, tengo esto, tengo lo otro. No sé, yo que estaba acostumbrado a aquella gritería, eso me asombra muchísimo, ¿ya? Son características, más nada que eso. Pero el señor no pregonaba. El señor tenía una corneta y la soplaba y como que la gente le llamaba la atención, veía que él estaba vendiendo y si querían comprar su producto, pues lo hacían y ya. Buena manera, porque al final el vendedor lo que tiene que hacer es llamar la atención. Y luego, si el producto a la gente le cuadra, tiene deseos de consumirlo, pues se lo compran y ya. Estoy hablando de los vendedores ambulantes. Tanto ahí con eso. Adornando el panorama. Miren acá, la caseta del salvavidas está por allá, ¿vieron? Más allá hay otra
La verdad no sé cada cuántos metros te puedes encontrar una caseta de salvavidas, pero de que las hay, las hay. Bien, un poco distante una de la otra, pero las hay, que es lo más importante. No, aquí se traen hasta un colchón aquí para dormir y cosas esas. Claudia, aquí podías dormirte en ese colchón inflable, ¿eh? Sí. Puedes pedirle permiso a la gente para que te presten el colchón y tú puedes tirarte una siesta ahí, ¿eh? La otra vez que venga a la playa traigo mi colchón. No, tú eres muy capaz de traerlo. Otra cosa divina del día de hoy en la playa es que el mar está espectacular, caballero. O sea, no hay oleaje, no hay una brisa, no hay un nada. Hoy pudimos volar el dron sin peligro de ningún tipo. Increíble. Bueno, sin peligro de ningún tipo no. En esta área de aquí se puede volar el dron con precaución, porque están pasando muchos helicópteros, avionetas y cosas de esas. Entonces hay que volarlo con precaución. Y con respecto al dron, hay muchísimos amigos que me ponen en los comentarios sobre las restricciones para volar dron aquí en Uruguay. Bueno, les comento que las restricciones para volar dron comienzan a partir de los drones que pesan más de 25 kilos. Son drones ya comerciales, en plan para grabar películas, cosas muy sofisticadas, en plan en una montaña, cosas así. Bien, el dron que nosotros tenemos más bien es algo recreativo para grabar este tipo de videoblogs, cosas menos sofisticadas, que igual graban muy bien y todo, pero no es lo mismo el dron ese que tenemos nosotros que un dron para grabar una película en una montaña, en medio del océano. Son características geográficas y climatológicas totalmente diferentes. Bien, entonces con respecto a los lugares donde se puede volar, yo no le voy a poner el dron en la ventana a nadie. Bien, simplemente son tomas panorámicas y cosas así, donde no se reconoce a nadie desde la altura ni nada de eso, así que no hay ningún tipo de problema. La verdad, los drones que pesan menos de 25 kilos, las restricciones son prácticamente mínimas. ¿Vieron lo que yo les decía? Miren, hay un helicóptero ahí. Por lo tanto, uno tiene que volar los drones aquí en esta zona con mucha precaución, muchísima. No es que no se pueda volar, sí puedes volarlo, pero hay zonas donde tienes que tener precaución. Donde sí no se puede volar es en áreas cerca de los aeropuertos. Por supuesto, el mismo dron te dice en plan, oye, aquí no puedes volar. O sea, está totalmente prohibido, ¿ya? Ni con precaución ni sin precaución. Simplemente está prohibido. Y es muy entendible, ¿ok? Eso es para todo el Uruguay fuera de Montevideo. En Montevideo estuve leyendo que hay una regulación que es especial para Montevideo por la densidad poblacional que hay ahí. Entonces, en Montevideo hay zonas habilitadas para volar dron. En el resto de Montevideo no se puede volar dron, ¿ya? Por lo general son zonas que son plazas o parques abiertos, que si se reúnen personas no es en plan como en la avenida 18 de julio, esos lugares así, no puedes volar el dron ahí, ¿ya? Entonces, digamos que en Montevideo es más complicado, pero aquí en Maldonado y el resto del país como que no hay muchas restricciones en ese sentido. Nótese el tráfico que hay aquí en esta zona de las Ramblas, gente. Y esto es poquito, esto no es nada. A ver cómo nosotros podemos cruzar aquí. Nada, que había un semáforo y logramos cruzar. Caminar por acá también es súper interesante porque te puedes encontrar las familias que están saliendo de la playa, como nosotros, que estamos quitándonos la arena por aquí. Bien, esto todavía es zona de playa, caballero. O si no, gente que viene simplemente a correr, a hacer ejercicio, a caminar, a ejercitarse. Y aprovechan que los días están hermosos y las tardes mejor todavía. Porque ya a esta hora el clima está exquisito, la verdad. La temperatura son unos 24, 25 grados y esto es una delicia. Lo bueno que tiene toda esta zona de acá es que estos apartamentos, ¿no ves? Apartamentos Punta Sol, todo eso ahí son edificios que la gente alquila. Usted pasa por aquí en invierno y ahí prácticamente no hay nadie. Capaz que los encargados del edificio o cosas así. Te lo digo porque yo he pasado por acá en invierno corriendo, ejercitándome un poco los días que me entran ganas a mí, y verdaderamente por aquí no hay nadie, más allá que los propios habitantes aquí de Maldonado, que puede ser que vengan un día a ver un atardecer tomando un mate
o cosas así. Pero noten que ahora sí, miren cómo hay autos ahí parqueados. República de Argentina, Uruguay por allá. Quiere decir que lo mismo hay nacionales que extranjeros. Tú vienes aquí en tus vacaciones, te alquila 15 días, tienes la playa literalmente al frente. Miren la playa ahí, ¿vieron? Ya estás alquilado aquí. Una maravilla, hermano, pero una maravilla increíble. Así te despiertas, desayunas mirando al mar, bajas, te echas un chapuzón, subes otra vez porque el sol a las 12 del día se pone. El indio está insoportable a esa hora. Vuelves para tu casa, te tiras unos almuerzos en tu casa o sales a almorzar por ahí tan tranquilamente, duermes la siesta, 3, 4 de la tarde vuelves para el playón, 7, 8 de la noche subes, te bañas, bueno, meriendas, porque aquí la gente merienda por la tarde, y luego vuelves a cenar, y por la noche a Punta del Este. ¿Viste? Tremendo perro planazo. Aquí no se puede estacionar porque la gente necesita caminar, ¿vieron? Totalmente de madera. Yo ando descalzo todavía. Realmente no me apetecía ponerme los zapatos. Aún no. ¿Viste? Puedes venir por aquí. Y miren qué vistas hay acá de la playa. Miren esto, qué maravilla, gente. ¿Vieron? Se ve todo Punta del Este desde aquí. Miren allá. Parece un hormiguero, gente. Miren cómo hay familias disfrutando de la playa. Me encanta. Te lo juro que me encanta ver esto aquí así. Es una vista espectacular, la verdad. Ay, me fascina venir aquí. La perspectiva que uno tiene aquí arriba de la playa, la verdad que es espectacular. Aquí puedes observar todo el panorama. No, miren lo que es ese atardecer, caballero. Lleno de nubes. Es verdad que no lo estamos viendo bien nítido, pero miren ese espectáculo con las nubes, el sol, acá los rayos por aquí, de un color, en el fondo tenemos de otro color, los veleros ahí navegando. No, esto es un espectáculo, caballero. Y si te tiras para acá, miren esta imagen. Miren esta imagen que estamos teniendo ahora mismo acá. Vean esto. Miren ese crucero ahí. La gente disfrutando, arenita, esto aquí de madera, los colores. Sencillamente espectacular. Esto es un privilegio poder estar aquí disfrutando de eso. No. Y a lo lejos, no sé si se notan muy bien acá con la cámara, estos rayos del sol aquí están incidiendo sobre esos edificios ahí en Punta del Este. No, mijo, no. Deja la bobería, por favor, la vida. Es un espectáculo total, hermano. Miren este otro parqueo acá, como está lleno de gente. Madre mía, gente, ya me voy de la playa, no sin antes recordarte que estamos aquí haciendo un reto este año. Lo comenzamos justo con el primer video y es el de llegar a los 100.000 suscriptores. ¿Cómo tú puedes participar de este reto? Suscribiéndote a este canal y luego suscribirte compartiendo este video y todos los videos que tú veas de este canal. Tú lo compartes con tus familiares, amigos, le tocas la puerta al vecino, le dices, oye, abre tu celular, abre YouTube, busca Frank en Máquina y suscríbete. Y así vamos a llegar pronto a los 100.000 suscriptores. Por el momento el reto va funcionando de maravilla. Yo confío en ustedes, en que lo vamos a conseguir a final de año. Vamos a estar celebrando todos los 100.000 suscriptores. Eso es una cosa, bueno, es el mayor reto de este año que nosotros nos propusimos aquí con el canal de YouTube. Y yo creo que juntos podemos, así que vamos a lograrlo, caballeros. Pero si no te suscribes al canal y no lo compartes, yo creo que es imposible. Lo otro es que si el video te gustó, por favor, que me le regales un verdaderísimo like ahí, para que YouTube diga, oye hermano, el video le está gustando a la gente, vamos a mostrarle un poco más. Déjame un comentario ahí abajo con tus impresiones acerca de todo lo que viste y nos vemos en una siguiente oportunidad, a ver por dónde será.